Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto? Capítulo 21 del primer libro de Samuel. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Verso 8 y verso 9. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí, envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres, tómala. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. And we read under the blessing of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. And David said unto Ahimelech: and is there is not here under thine hand spear or sword? For I have neither brought my sword, not my weapons with me, because the king's business required haste. And the priest said: the sword of Goliath, the Philistine, who thou sewest in the valley of Elah, behold, it is here wrapped in a cloth behind the ephod. If thou wilt take that, take it, for there is no other save that here. And David said: there is none like that, give it me. Amen. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, te adoramos en esta noche, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por permitirnos estar aquí en tu casa en esta noche con el propósito, Dios, de adorarte, de alabarte, pero también de ministrar tu palabra. Permite que tu palabra corra, tu palabra sea glorificada y nuestras vidas sean bendecidas para gloria de tu nombre. Muchas gracias. Amén. Gloria al Señor. Siéntese, por favor, tenga la bondad. You can take your seat, please. Aleluya. Quiero compartir la palabra de Dios bajo el título: utiliza la espada que Dios te ha entregado. I want to entitle the message of tonight, use the sword that the Lord has given you. Aleluya. Hallelujah. Este pasaje que hemos leído This passage that we already read nos habla de la espada de Goliat el filisteo. said about the sword of Goliath the Philistine. Esta espada se guardó en el santuario de Dios This sword was kept in the sanctuary of God como un trofeo de la victoria del pueblo de Israel sobre los filisteos. as the victory of the people of Israel against the Philistines. Victoria que, como todos sabemos, fue realizada por Dios a través de David. Victory, as you and I know, that was realized by David. Esta espada que estaba guardada en el santuario This sword that was kept in the sanctuary fue la que David utilizó para cortarle la cabeza a Goliat. was the one that David used to cut the head of Goliath. Pero reiteramos, fue guardada como un trofeo de victoria, un trofeo de guerra en el santuario de Dios. But I say it again, that was kept as a victory in the sanctuary of the Lord. Ahora, cuando David se encuentra desprovisto de armas, Now that David is without weapons, huyendo de Saúl, fleeing from Saul, él se acerca donde el sacerdote he come close to the priest, y le dice al sacerdote que estaba sin espada. and he said to the priest that he was without sword. Y el sacerdote le dice que ahí estaba la espada de Goliat. And the priest said that there was the sword of Goliath. David dijo: ninguna como ella. David said, no one like that. Y la aceptó para usarla para su defensa. And he accepted to use it to defend himself. Esta espada Dios se la había entregado a David. This sword God had given to David.
Y Dios se la entregó a David para que él la utilizara. and he gave it to him so that he can use it. Estaba guardada, Was kept, pero ahora la necesitaba. but now he needed it. Y él utiliza esta espada And he used this sword para to defenderse. defend himself. Esta espada tiene un significado importante This sword had an important meaning y representa tres cosas muy and importantes. represent three things that are very important. Primero, esta espada representa la victoria del pasado. First of all, this sword represents the victory of a last time. Esta espada le recordaba a David que Dios le había dado la victoria en el pasado. This sword reminds to David that the Lord had given the victory in the past. Esta espada le recordaba a David que Dios le había dado el éxito. This sword reminds to David that the Lord has given him success. Esta espada le recordaba a David que él en el pasado había vencido. This sword reminds to David that in past he conquered. Al tomar David esta espada en su mano, When David took this sword in his hand, le decía: en el pasado tú venciste, he said, in the past you overcome. en el pasado obtuviste In the victorias. past you have victory. Eso es importante. That's very important. El primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 51, First book of Samuel, chapter 17, verse 51 says, hablando de la batalla con Goliat, speaking about the battle against Goliath, dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Therefore David ran and stood upon the Philistines, and took his sword, and drew it out of the sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. Este texto nos enseña que en el pasado David enfrentó grandes retos. This text tells us that David in the past faced many trials. Había enfrentado a un gigante. He faced a giant. Pero también nos muestra que en el pasado Dios le había dado la victoria. But also shows us that in past the Lord gave him the victory. No importa que los problemas fueran It grandes, doesn't matter if the problems were big, que los retos fueran grandes, that these things were big, que las dificultades del pasado fueran that the grandes. difficulties of the past were huge. Esta espada le recordaba que Dios le había dado la victoria. This sword remind him that he gave him the victory. Mire, hermano, la victoria del pasado fue una lección que David aprendió. Look, my brethren, that the victory of the past was a lesson that David learned. Una lección importante para todas las luchas que iba a tener en el An presente. important lesson that he knew for the trials that he's going to have in the present. Dios nos permite retos en el pasado. The Lord allows the things in the past. Dios nos permitió situaciones difíciles en el pasado. The Lord allowed some difficult situations in the past. Pero Dios las permite con un propósito. But he do it with a purpose. Dios las permite para que aprendamos de esas lecciones del pasado. He allowed that so that we can learn about the lessons of the past. Para que podamos triunfar en el That we presente. can triumph in the present. Para que podamos obtener victorias también en el That we presente. can get victories also in the present. El Dios que nos ayudó en el pasado The God that helped us in the past es el Dios que nos va a ayudar en el is presente. the same God that is going to help us in the present. El Dios que nos dio victorias en el pasado The God that gives us victory in the past es el Dios que nos va a dar victorias en el is presente. the one that is going to give us in the present. El Dios que le ayudó a usted en el pasado The God that helped you in the past es el Dios que le va a ayudar en el is presente. the one that is going to help you in the present. El Dios que lo sostuvo en el pasado The God that have you in the past es el Dios que lo va a sostener en el is presente. the one that is going to help in the present. Dios en el pasado a usted le permitió enfrentar grandes retos. In the past, the Lord allows you to face great trials, Le permitió enfrentar situaciones to difíciles. face difficult situations, Le permitió pasar por hambre. allow you to go into famine, Le permitió escasez. in few, Le permitió necesidades. in needs.
Pero usted aprendió de esa But you lección. learn from that lesson. Usted venció en el pasado con la ayuda del You Señor. overcome in the past with the help of God. Las pruebas del pasado no lo destruyeron. Trial of the past didn't destroy you. Las pruebas del pasado no lo debilitaron. Didn't make you be a weak person. Usted aprendió una You lección. learn a lesson. Hoy Dios le dice, las pruebas del presente no te van a derribar. Today the Lord says the trial of the present are Las going to pruebas overcome del you. presente no te van a The destruir. trial of today is not going to overcome you. El Dios que te dio la victoria en el pasado The Lord that gave you the victory in the es past el Dios que te va a dar la victoria en el is the same presente. that is going to give you in the present. El Dios que te sostuvo en el pasado, The Lord that took you in the past, hermano, te va a sostener my ahora. brethren, is going to take you right Te va a now. bendecir He's ahora. going to bless you now. Te va a dar las fuerzas He's ahora. going to give you the strength now. Te va a dar el poder He's ahora. going to give you the power now. Te va a abrir puertas To ahora. open your doors now. Va a romper las He's going cadenas to break ahora. the chains right now. Va a avergonzar al diablo He's going ahora. to shame the devil right Va a now. avergonzar a los demonios He's ahora. going to shame the demons Va a right now. avergonzar los poderes de las He's going to tinieblas. shame all the power of No se darkness. rinda, hermano. Please don't be discouraged. Dios que lo ayudó en el pasado, The God that helped in the past ese Dios lo va a ayudar ahora. is going to help you right now. El Dios que le suplió en el pasado The Lord that supplied you in the past es el Dios que le va a suplir is the ahora. one that is going to supply you right now. Él no cambia. He is not going to change. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los He's the siglos. same of yesterday, today, Démosle un and all the aplauso a ese ages. Dios Give an maravilloso. applause to the Lord. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Esta espada de Goliat le hablaba a David de victorias del pasado. This story of Goliath said to David about some victories in the past. Y esa espada le recordaba que en el presente iba a tener victorias también. And that story remind him also that he is going to have victory in the present. Oye, David estaba pasando por un momento muy difícil. Well, David was going through a difficult moment. David estaba entre la espada y la pared. David was between the sword and the wall. Él se sentía, él mismo lo decía, como un perro muerto. He felt as a dead dog. He said it. Pero ahora que tiene esta espada en la mano, But now that he had this sword in his hand, Dios permitió que esa espada se guardara God allowed that this sword will be y se kept guardó en el and santuario. was in the sanctuary. Y ahora cuando más necesitaba una inspiración, And now that David needed an inspiration, ahora cuando más ánimo David now necesitaba, that David needed that encouragement, Dios lo lleva donde está la espada de Goliat. the Lord took him where the sword of Goliath was. Y cuando el sacerdote le dice, aquí no hay arma, And when the priest said, here is no weapon, solo está la espada de Goliat. just the sword of Goliath. Hermano, eso refrescó la memoria de David. Well, my brethren, this refreshed the mind of Eso David. refrescó la fe de This David. refreshed the faith of David. Eso hizo que David levantara su mirada al cielo. It makes David to lift up his eyes. Eso hizo que David recordara que Dios en el pasado lo había ayudado. It's making that he can remind that the Lord helped him in the past. Y por eso la expresión, ninguna como ella. And now the expression, no one like that. Cuando tiene esa espada dice, ninguna como ella. When he had this sword, he said, no one like that. Esta espada me habla de victoria. This sword speaks about victory. Esta espada me habla de triunfo. This victory speaks about triumph. Esta espada me dice que no importa cuán grande sea el reto, yo voy a vencer. This sword says, it doesn't matter how big is the trial I'm going to overcome. Y por eso dice, ninguna como And ella. that which says, none like that. Hermano, ninguna como las batallas que Dios le ha permitido a usted en el My pasado. brethren, no like the trials and problems that the Lord allows you in the past. Ninguna espada como las pruebas que Dios le ha permitido a usted en el pasado. No like the trials that He had allowed you to go through in the past. Esa le recuerdan hoy que Dios también hoy lo va a ayudar. This remind you that the Lord is going to help you today. Esa le recuerdan que Dios todavía está en su trono. This remind you that the Lord is still on His throne. Esa le recuerdan que Dios le va a dar la victoria. This remind you that the Lord is going to give you the victory. Oh, a su nombre sea la To His gloria. name be the glory. Qué bueno es el Señor. How good is the Lord. Pero esta
espada But this sword también representaba las oportunidades de Dios. also represents the opportunities of God. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 23 y verso In 26, the book of 1 Samuel chapter 17 from verse 23 to 27, usted se da cuenta que cuando David llega al campo de batalla, it says that when you saw that David arrived to this battlefield, precisamente cuando David llega, when David arrived, sale Goliat Goliath went out a desafiar al pueblo, to face the people, a decirle a Israel, escojan un hombre que pelee conmigo. to say to Israel, please choose a man that can fight against me. Eso lo había hecho por varios días This thing he have doing by day, y no había aparecido el hombre. and anyone was there. Pero David llegó. But David arrived. Y cuando David escucha al filisteo, And when David heard the Philistine, él entendió que era una oportunidad de Dios. he understood that it was an opportunity from God. Él entendió que había un propósito de Dios con su vida. He understood that was a purpose with the Lord. Él entendió que Dios no lo había llevado en vano al campo de batalla, He understood that he wasn't in vain in the battlefield, porque él escucha el desafío. because he heard about this. Creo que David miraba a ver quién salía a pelear, I think that David was looking who is going to fight against the Philistine. pero nadie enfrentó al But gigante. anyone could face him. Entonces él pregunta, So he asked, ¿qué darán al que venciere a este filisteo we are going to give to the one that can overcome y this quitar Philistine. el oprobio del pueblo de Israel? Can take this from the people of Israel. O sea, él entendió He inmediatamente understood immediately que Dios lo había llevado con un propósito, that the Lord took him with a purpose. que Dios lo había llevado para hacer algo especial. That the Lord took him to do something special. Él entendió que era una oportunidad de Dios para He él, understood that was an opportunity from the Lord to him. que era un momento de Dios para su It vida, was a moment from the Lord to his life. que era una oportunidad que no podía dejar That pasar. was an opportunity that he can leave aside. Y él aprovecha esa oportunidad. And he take advantage of that opportunity. La espada de Goliat le recordaba a David que las oportunidades hay que The aprovecharlas. sword of Goliath remind him that he needs to take advantage of the opportunity that the Lord gives. Mire lo que dice el texto. Look what it says the Bible. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero miren lo hermoso de este pasaje. Dice, y las oyó David. Él no las había oído. It says, verse 23, and he talked with them. Behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath, by name, out of the armies of the Philistine, and spake according to the same words. And it says that David heard them. Verso 26. Entonces habló a David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? And it says, verse 26, and David spake to the men that stood by him, saying, what shall be done to the man that killed this Philistine, and take it away the reproach from Israel? For who is this incircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God? Esta era una oportunidad que David iba a aprovechar. There was an opportunity that David was going to take advantage of. Sabía que era una oportunidad que no podía dejar pasar. He knew that was an opportunity that he can leave aside. Y al igual que David, usted y yo debemos usar esa espada. And as David, you and I have to use that sword, La espada de las the oportunidades. sword of the opportunities. Cada vez que Dios nos dé una oportunidad de hacer lo bueno, hay que aprovecharla. Every situation that the Lord gives us the opportunity to do the good things, we need to use it. Cada vez que Dios le presente a usted una oportunidad, no la deje pasar. Each moment that the Lord gives you an opportunity, you cannot leave aside. Cada vez que Dios le
le conceda una oportunidad, no la deje escapar. Every time that the Lord gives you an opportunity, please don't let aside that opportunity. Las oportunidades son The únicas, opportunities are unique. no se repiten. They don't repeat. Pueda que vengan otras, Maybe some other opportunities can come, pero la oportunidad que llegó hay que aprovecharla. but the opportunity that arrived, you need to take advantage of it. La oportunidad que se nos presenta hay que The aprovecharla. opportunity that is in front of us, we have to take advantage of it. ¿Por qué decimos que las oportunidades son únicas y no se repiten? Why we said this? Hay un proverbio chino que dice, hay tres cosas que no vuelven. There is a Chinese proverb that says that there are three things that are not coming back again. Este proverbio chino dice que la flecha lanzada al vacío es una. It says that the arrow that we send, yes, to other place doesn't come again. Usted toma un arco con su flecha y la lanza al vacío, esa flecha no va a volver. You take an arrow, can you put that arrow that is not going to come back to you once again? Otra cosa que ellos decían que no volvía era la piedra que usted lanzaba al mar. Another thing is the stone or the rock that you throw to the sea. Usted toma una piedra y la lanza al mar y esa no vuelve, You allá take se it queda. and you throw it to the sea, and there is going to be there. It's not going to coming back to you once again. Y la otra cosa que dice este proverbio chino que no vuelve son las oportunidades perdidas. And the other thing that this Chinese proverb says are the lost opportunities. Entonces ellos decían las oportunidades hay que aprovecharlas. So they say you have to take advantage of the opportunities. Las oportunidades son únicas. The opportunities are unique. Las oportunidades no se repiten. The opportunities are not going to repeat again. Cuando uno aprovecha las oportunidades, When we take advantage of the opportunities, esas oportunidades lo conducen a mayores these oportunidades. opportunities guide you to greater opportunities. Las oportunidades no se pueden dejar ir. The opportunities we cannot let them aside. Por eso la Biblia nos llama a no cansarnos de hacer el bien, That's why the Bible encourages to continue doing the good things. a no cansarnos de aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para hacer lo correcto. So don't get tired of using the opportunities that the Lord gives us to do the correct things. Dice, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. This is because in due time we're going to get it if we're not dismayed. Hermano, las oportunidades que Dios nos concede son puertas que Él nos abre. My brethren, the opportunities that the Lord gives us are doors that He opened. Son puertas que Dios abre para que usted y yo entremos. Are doors that He opened so that you and I can enter into. Debemos estar con nuestros ojos abiertos, We need to be with our eyes open, con el corazón abierto, with our heart open, para aprovechar las oportunidades de Dios. to enjoy the opportunities of the Lord. Hoy hay personas que se lamentan Today there are people that, porque traen a memoria las oportunidades que dejaron pasar because they bring to their minds the opportunities that they left aside, y se lamentan por no haberlas aprovechado. and they feel sad because they didn't take advantage of it. Se lamentan porque dejaron ir esas oportunidades. They are like that because they left aside those opportunities. Hay personas que dicen, no quiero acordarme del pasado. There are people that said, I don't want to remind about the past. Mi presente fuera mejor. My present will be better. Mi presente fuera distinto. My present will be different. Mi presente fuera otro. My present will be other one. Si hubiera aprovechado las oportunidades que tuve en el pasado. If I took advantage of the opportunities that I had in the past. Mire, muchos de los que estamos aquí, Look, many of us that are here in this place, cuando pensamos en oportunidades que tuvimos en el pasado, when we think about the opportunities that we had in the past, que no valoramos, that we didn't value, que no aprovechamos, that we didn't enjoy,
Hoy nos da tristeza Today we feel sad. y decimos, Dios mío, And we said, oh God, ¿cómo dejé pasar esa how can I oportunidad? let this opportunity to go? ¿Cómo no aproveché esa How oportunidad? didn't enjoy this opportunity? ¿Cómo no valoré ese momento? How I cannot value this moment? Y hoy deseamos que lleguen esas And oportunidades. today we want that the opportunities arrive once Las again. oportunidades son únicas. Opportunities are unique. Por eso cuando se le presente la oportunidad, That's why when the opportunity arrived, aprovéchela, take advantage of it. aprovéchela. Take advantage of it. Miraba, yo les conté en una ocasión, I tell you on an occasion, la mitología presenta a la oportunidad mythology showed the opportunity como una mujer as a woman. y la presenta cuando esa mujer llega, esa oportunidad, And it showed like when this woman arrived, the opportunity, por a la parte del frente tiene mucha cabellera, mucho pelo, it says that in front have many hair, queriendo decir que usted la puede agarrar, trying to tell you that you can take it, que usted puede echarle mano, that you can take it, que usted puede tomarla. that you can take the part. Pero cuando esa mujer da la espalda, But when this woman gave their back, por detrás es calva. beside there is bold. No hay de dónde agarrarla. There is anything that you can take it. No hay nada de atrás donde usted pueda tomar esa There oportunidad. is anything that you can take that opportunity. Así la presenta la mitología. That show the mythology. Así que cuando la oportunidad llega, So when the opportunity arrived, hay de dónde agarrarla. we need to take it. Hay cómo tomarla. There is a way that you can take it. Pero cuando no la valoramos, But when we don't value this, cuando no la aprovechamos when we don't take advantage of y it, la oportunidad da la and espalda, the opportunity give their back, no hay de dónde there agarrarla. is anything that No you hay can take. cómo There tomarla. is no way. Nos toca mirar que la oportunidad se va. We have to see that the opportunity Nos is going. toca saludarla de We have lejos. to greet it from far away. Ya no se puede hacer We nada. cannot do anything. Por eso cuando llega la oportunidad, That's why when the opportunity arrives, hermano, my aprovechela. brethren, take Cuando advantage Dios of le it. abra una puerta, entre por When the ella. Lord opens you a door, enter into Cuando the Dios Lord. le abra una puerta, no se ponga a When the dudar. Lord opens you a door, don't doubt. No se ponga a To pensar. start thinking. Si Dios le abre una puerta, entre por If the ella. Lord opens you a door, please enter. Échele mano a la Take oportunidad. the opportunity. Échele mano a la bendición de Take the Dios. blessing from the Lord. Démosle un aplauso al Give an Señor, applause to the que Lord. siempre nos da That oportunidades. always He's giving us opportunities. Oh, gloria a su nombre. Oh, glory to His name. Pero también esta espada nos habla de la palabra de Dios. But also this story speaks about the Word of God. Representa la palabra de Dios. Represent the Word of God. Mire, la palabra de Dios se revela al ser humano. The Word of God revealed to the human being. Alabado sea el Señor. La fe del creyente The es, faith, es abonada a través de la palabra. the faith of the believer is fed by the Word of God. La fe del creyente se abona con la lectura y el estudio de la palabra. Filled with the Word of God, with the study of the Scriptures. Por eso San Juan capítulo 5 verso 39 That's why John chapter 5 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. It says in verse 39, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are the which testify of me. La palabra de Dios es una espada poderosa. The word of God is a powerful sword. La palabra de Dios es una espada única. The word of God is a unique sword. Es una espada que Dios quiere que usted y yo utilicemos It's a sword that the Lord wants you and wants me to use. para tener victoria en todas las áreas de nuestra To vida, have victory in all the areas of our life. para ver la gloria de Dios en nuestra vida. To see the glory of God in our lives. Hermanos, si nosotros le diéramos
diéramos el valor que tiene la palabra, Brethren, if we can give that value that the Word of God had, si nosotros permitiéramos que la palabra llene nuestro corazón, if we can allow the Word to fill our hearts, si permitiéramos que la palabra llene nuestra mente, if we allow that the Word of God can fill our minds, si permitiéramos que la palabra se apodere de nuestras if we emociones, can allow that the Word of God take the full control of our emotions, en nuestra vida sucederían cosas tremendas. in our life, great things can happen. Mire, hermano, ningún sistema filosófico, My brethren, no philosophical system, ningún sistema psicológico, no psychology system, ningún sistema sociológico, no social thing, ningún sistema teológico no theology system jamás podrá influenciar la vida de una persona como Never. lo hace la palabra. never can take the advantage of a life as the Word of God do. Mire, hermano, ninguno de estos sistemas que son buenos, None of these systems that are good, que son importantes, that are important, que son necesarios en la sociedad, that are necessary in the society, van a lograr influenciar la vida del are hombre going to reach this como lo hace la palabra. as the Word of God do. Mano, la palabra de Dios no encuentra But barreras. brethren, the Word of God doesn't have La barriers. palabra de Dios es poderosa. The Word of God is powerful. La palabra de Dios es The maravillosa. Word of God is marvelous. Mire lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Look what says 2 Timothy chapter 3 from verses 16 and 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. En Hebreos el capítulo 4, verso 12 y verso 13, In Hebrews chapter 4, verse 12 and 13, nos habla del poder de esta palabra. it says about the power of the word. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13. Y no hay cosa creada, aleluya, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even to dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. Hermano, lo que hace la palabra My brethren, what the word of God do en la vida de un hombre in the life of a man, no lo hace la filosofía. philosopher is going to do it. Lo que hace la palabra en la vida de un hombre no lo hace la psicología. What the word of God do in the life of a man, psychologist is not going to do it. Lo que hace la palabra en la vida de un hombre no lo hace la sociología. What the word of God do in the life of a believer, sociologist is not going to do it. No lo hace la teología. No theology.
no lo hace todo lo que el hombre pueda organizar para tratar de ministrar a la vida del hombre. And all the things that the man can create to minister in the life of a man. La palabra de Dios no tiene comparación. The word of God doesn't have a comparison. La palabra de Dios no tiene rival. The word of God doesn't have rival. Hermano, la palabra de Dios es efectiva. The word of God is effective. Nosotros damos gracias a Dios por los psicólogos. We give thanks to the Lord for the psychologists, Damos gracias a Dios por los sociólogos. for the sociologists, Damos gracias a Dios por los psiquiatras. for the ones that treat with psychiatrists. Damos gracias a Dios por todas estas personas que Dios ha preparado. For all these ones that the Lord had prepared. Pero lo que hace la palabra supera todo lo que el hombre pueda hacer para ayudar a otro. But what the word of God do is not comparing to what other things Hermano, do. la palabra de Dios es poderosa. The word of God is powerful. La palabra de Dios es The extraordinaria. word of God is extraordinary. No hay nada en nosotros que se esconda el poder de la palabra de Dios. There's anything inside us that hide what the word of God can do in our lives. Qué bueno que le permitamos a la palabra que entre a nuestra vida, How good is that we can allow the word to enter in our lives. que se apodere de nuestros That pensamientos, take the control of our thoughts. que se apodere de nuestras That emociones. take the control of our emotions. Hermano, que se apodere de nuestra voluntad. My brethren, that take the full control Y of our usted will. no va a necesitar psicólogo. And you're not going to need a Usted no va a psychologist. necesitar You don't psiquiatra. need a psychiatrist. Usted va a necesitar solo el poder de la palabra para obrar en su You're vida. going to need the power of the word of God. ¿Cuánto to work le in your damos life. gloria a Dios? How many of you give glory to the Lord? ¿Cuánto le damos gloria a How many of Dios? you give glory to the Lord? Mira, hermano, esto es maravilloso. Look, my brethren, this is wonderful. Hay que tener cuidado con lo que hacemos hoy. We need to take care of the things that we do today. Reitero, Dios bendiga a todos los psicólogos que tenemos en la iglesia. May the Lord bless all the psychologists that we have here Mi in the hija, church. por la gracia de Dios, es psicóloga. My daughter, by the grace of God, is psychologist. Pero siempre hemos hablado. But always we have talked about that. Y le digo lo que hace la palabra. And I tell her about what the word of No God hace do. ninguna de estas ciencias. This, anything of the science are going to do it. Bienvenidos los psicólogos. Welcome the psychologists. Que Dios siga levantando That the psicólogos. Lord continue raising up psychologists. Pero qué bueno que tengan claro que lo que hace la palabra de Dios no lo hace absolutamente nadie. But it's good that they can be clear that what the Lord of God, what the word of God Hermano, do, cuando el anyone can hombre do le it. abre el corazón a la palabra penetra hasta lo más profundo de su ser. When the man opened his heart for the word of God, he's going to work inside him. Quiero leer nuevamente el texto en Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13. I want to read once again Hebrews 4, verses 13 and Mire lo 14. que hace la palabra. Look what do the word of God. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, oiga esto, más cortante que toda espada de dos filos y penetra, oiga, penetra hasta partir el alma. El alma no se ve, el espíritu no se ve. El espíritu, hermano, y el alma no se ven. Pero la palabra de Dios es tan poderosa, But the word of God is so powerful. aleluya, es tan efectiva, It's so effective. es tan profunda So deep. que puede partir hasta lo que no se It ve, can break everything in que even puede what you don't partir see. al mismo espíritu, Also the spirit. que puede partir la misma alma. Also the same soul. Aleluya. Hallelujah. Mire, parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne lo que no sabe nadie, lo que no conoce nadie, lo que no puede ver una persona por muy preparada que esté, says the lo word que of no God. puede ver lo que está escondido en la mente de la persona. What it is hiding in the mind of the human being. Se emociona uno y se olvida que tenemos aquí la intérprete.
No hay nada que se le esconda al poder de la palabra. There is anything that can be hid from the power of the word of God. No hay nada que se esconda al poder de la palabra. There is anything that can be hid from the power of the word of God. Dice que discierne las intenciones del corazón. It says that discerning of the thoughts and intents of the heart. Eso que hay en su corazón que no sabe nadie lo discierne la palabra. That is inside your heart that anyone knows, the Lord knows. Eso que está escondido en su corazón que no lo conoce nadie lo conoce la palabra. Hide inside your heart, the word of God knows. Eso que está en su corazón que no sabe el esposo lo sabe la palabra. That what is inside your heart that your husband didn't know, the word of God knows. Que no lo sabe la esposa pero lo sabe la That palabra. your wife didn't know, the word of God knows. Que no lo sabe papá y mamá pero lo sabe la No palabra. dad, no mom, but the word. La palabra lo escudriña todo. The word of God seek everything. La palabra lo conoce todo. The word of God knows everything. Mire lo que dice el verso 13. Look what says verse 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do. Qué bueno es Dios. How good is God? Esta espada es la que tenemos que utilizar This sword is the one that we need to use para vivir una vida cristiana victoriosa. to live a victorious Christian life. La espada de las victorias del pasado. The sword of the victory of the past. La espada de las oportunidades de Dios. The sword of the opportunities of God. Y la espada por excelencia, And the sword of excellence. que es la palabra de Dios. That is the word of God. Entonces, hermanos, So my brethren, no debemos guardar esas we espadas. cannot keep these swords. No debemos tenerlas en un cuarto como un trofeo de victoria. You can have it in a room as a prize of victory. La espada de Goliat estaba guardada. The sword of Goliath was kept. Pero Dios le dice a David, esa no puede seguir guardada. But the Lord says to David, no more. Esa espada la necesitas ahora. You need that sword right now. Esa espada debes usarla ahora. You need to use that sword right now. La espada que Dios le ha dado, hermano, The sword that the Lord has given you, my brethren, no la mantenga guardada. please don't keep it. Dios quiere que usted la use. The Lord wants you to use it. Esas victorias del pasado, Those úselas. victories from the past, use it. Esas oportunidades que Dios le va a dar, úselas. Those opportunities that He is going to give you, use it. Use las promesas que Dios le da en su palabra para vivir una vida de victoria. Use the promises that the Lord gives you in His word to live in victory. No es tiempo de mantener la espada que Dios nos ha dado guardada. It's not time to keep the sword that the Lord has given us. No es tiempo de tener la espada que Dios nos ha dado en el cuarto de los trofeos. It's not the time to have our sword kept in the room. Vaya al cuarto de sus trofeos Go to that room y saque la espada que Dios le ha dado. and take out the sword that the Lord has given Es you. tiempo de usarla. It's time to use it. Es tiempo de recordar las promesas de Dios. It's time to remind about the promises of God. Es tiempo de recordar lo que Dios le ha hablado. It's time to remind what the Lord has spoken unto you. Es tiempo de que usted use esa espada que Dios ha puesto en su mano. It's time that you can use the sword that the Lord has put in your hand. Es tiempo de que use la espada que Dios ha puesto en su vida. It's time that you can use the sword that the Lord has put in your life. Es tiempo de usar lo que Dios nos ha dado. It's time to use what the Lord has given us. Recuerde las palabras de David. Remind the words of David. Cuando el sacerdote le dijo, aquí no hay otra espada sino la de Goliat. When the priest said to him, there is no another sword, just the Goliath Él dijo, sword. ninguna como ella. He said, none like that.
Esa espada la conozco. That sword, I know that Sé sword. cómo utilizar esa I know espada. how to use that sword. Usted sabe cómo enfrentar el problema que tiene You hoy. know how to face the problem that you have today. Dios le ha enseñado. The Lord has teaching you. Saque esa espada. Take out that sword. Aproveche la espada de las oportunidades Take advantage of the opportunity y la sword espada de las promesas de and the Dios. sword of the promises of God, Y avance, hermano. and continue. Siga adelante. Continue moving forward Porque Dios tiene propósitos con su vida. because God has purpose with your life. Vamos a estar de pie, por We're going to be on favor. our feet. Aleluya. Hallelujah. Oh, gloria a Dios. Glory to God. Diga como dijo David, ninguna como ella. Said as David said, there is none like that. Usted no necesita la espada de otros. You don't need the other sword. Usted necesita la espada que Dios le ha permitido usar. You need the sword that the Lord allows you to use. La espada de Goliat, David la había utilizado. The sword of Goliath, David used it. David sabía cómo se utilizaba esa espada. David knew how to use it. Utilice las espadas que Dios le ha dado. Use the sword that the Lord has given you. Esas experiencias que Dios le ha permitido. Those experiences that the Lord allowed you. La victoria que ha obtenido en el pasado. The victory that you have obtained in the past. Esas oportunidades que Dios coloca delante de usted. Those opportunities that the Lord put in front of you. Esas puertas que Dios le está abriendo ahora. Those doors that the Lord is opening Entre to por you. ellas. Enter into those. Utilice esas oportunidades. Use those opportunities. Esas son espadas de Dios. Those are swords from the Lord. Para que usted las utilice. So that you can use it. Para que usted avance. So that you can continue moving forward. Para que usted crezca en su vida So that you can espiritual. continue growing in your spiritual life. Aleluya. Hallelujah. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos, Cordero Santo. Bendecimos tu nombre. Ama Kishamai. Aleluya. Utiliza las espadas que Dios te ha dado. Dios te dice hoy que si no te dejó en vergüenza en el pasado, cuando llegaste a pensar que no podías avanzar, que no ibas a salir de esa crisis, y viste la mano de Dios, y viste a Dios obrar, y usted pudo ver cómo Dios lo levantó cuando usted pensaba que ya no había oportunidad. Dios te dice, utiliza esa espada ahora. El Dios que te ayudó en el pasado, como lo hizo con David, es el Dios que te va a ayudar ahora en el presente. El Dios que te dio oportunidades en el pasado que aprovechaste. Contra todo pronóstico, Dios te va a dar oportunidades ahora. Dios te va a abrir puertas. Dios te va a abrir puertas y debes entrar por ellas. Dios te va a dar cosas y debes utilizarlas. Dios te va a presentar oportunidades que debes tomar. Aleluya. Esa espada le hablaba a David de oportunidades que tuvo y supo aprovechar. De puertas que Dios le abrió. Puertas que estaban cerradas para Saúl y su ejército. Pero David las encontró abiertas de par en par. Dios te va a abrir puertas. Aleluya.